Bueno, chicos, lamentablemente cuando estábamos por terminar justamente el trabajo práctico número 8, rápido, nada más que 15 minutos para cada video, vamos a continuar con introducción. En la recopilación de datos primarios, los investigadores de mercado pueden escoger entre dos instrumentos principales, dos blancos. En cuanto al cuestionario, que es el instrumento más común, el investigador debe escoger la forma en que va a hacer las preguntas, cómo darlas y cuál va a ser su secuencia. La forma de la pregunta es en una distinción entre las preguntas abiertas que ya habíamos nombrado antes. Las preguntadas serían todas las posibles respuestas y el respondiente escoge ellas, que tienen las categorías determinadas. One choice, la que establecemos determinadas categorías. El encuestado tiene que marcar con una cruz cuál es la que él está de acuerdo. También sus propias palabras suelen revelar, ya que los encuestados y las respuestas no son útiles en esta etapa donde determina cómo piensa la gente y no está viendo cantidad de personas. Por otra parte, las preguntas cerradas proporcionan respuestas que son más fáciles de interpretar. Acabo de ver un errorcito. Dispositivos mecánicos era el otro de los instrumentos de evaluación. Galvanómetro, lo voy a leer rápidamente y lo que está marcado con un resaltador para que no perder más tiempo, mide la fuerza del interés o las emociones de un sujeto provocadas por la exposición a un anuncio. El taquistoscopio, se proyecta un anuncio ante un sujeto con un intervalo de exposición de segundos y tiene que describir el encuestado lo que recuerda de ese anuncio que le han proyectado. Las cámaras oculares son las que estudian los movimientos de los ojos y ven dónde se posa nuestra vista en primer lugar o cuánto tiempo se tarda en posarse en determinado objeto y ahí puede determinar si ese producto le gusta más o menos. Por ejemplo, le ponen una fotografía de una hamburguesa, de acuerdo a cuánto tiempo de exposición tiene sus ojos en cada imagen o cuál se posa primero, determina el gusto por tal o cual comida. Y por último, el audiómetro, que es el instrumento electrónico conectado a televisor. ¿En qué canal? Este es el que se usa para medir el rating de los programas de televisión. Bueno, pasemos entonces donde vamos a hablar del diseño de la muestra. Normalmente la gente opina sobre ciertas cuestiones a partir de la escasa información. Por ejemplo, un estudiante forma una opinión de un profesor en la primera clase, o una mujer puede comprar o no 2 o 3 kilos de durazno dependiendo de la degustación de solo uno de ellos. Voy a ver otro trocito acá. Estos ejemplos ilustran la naturaleza intuitiva del muestreo en las aplicaciones cotidianas, porque resulta imposible, inconveniente o demasiado costoso mediar cada partida en la población. Esto es importante, que el muestreo tiene una naturaleza intuitiva y que sería imposible, sería muy costoso, sería inconveniente estudiar a cada una de las personas. A eso se refiere con mediar cada partida en la población. Aunque el muestreo es muy común en las actividades diarias, la mayor parte de nuestros familiares no son científicas. El concepto de muestreo puede ser muy complejo. El muestreo es un aspecto central en la investigación de mercado y requiere analizarlo a fondo. ¿Por qué tomamos muestras? ¿Por qué no hacemos un censo de toda la población? ¿Por qué no le preguntamos a todos los alumnos de la escuela para saber con determinado producto para nuestra muestra de microemprendimientos? Porque es menos costoso, porque es más rápido de datos y porque suelen ser más precisas debido a la cantidad de errores que se cometen cuando hay muchos encuestadores que no están entrenados para hacer el censo. Algunos conceptos de muestreo para entender qué significa esto de tomar muestras. Definición de la población meta. ¿Cuál es la población relevante? La población debe ser definida con precisión antes de seleccionar la muestra. La población va a ser el conjunto de la gente a que vamos a encuestar. ¿Deseamos estudiar a todos nuestros clientes o nos interesa más aquellos que solo compran una vez por mes?
Necesitamos información de las amas de casa que compran aceite de oliva o de las amas de casa y jefes de familia que compran ese producto. Elementos muestrales. ¿Qué es un elemento muestral? Es la unidad de la cual vamos a extraer información. Eso es un elemento muestral. Por ejemplo, si una línea aérea quiere llevar a cabo un muestreo de los pasajeros, la población se definió como la totalidad de los pasajeros. Cada uno de ellos es un elemento, es decir, que el conjunto de los elementos forma la población. Si nosotros vamos a entrevistar a todos los alumnos del CENS para saber su gusto con respecto a un producto para la muestra de microemprendimientos, todo el CENS va a ser la población y el elemento muestral va a ser los alumnos seleccionados. La muestra va a ser, por ejemplo, 2 o 3 alumnos por curso. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? El investigador debe determinar la cantidad de elementos muestrales que va a tener su muestra. Ese es el tamaño, la cantidad que tiene cada elemento, cada muestra, la cantidad de elementos muestrales. Este tema no se planteará en profundidad debido a la necesidad de algunos conocimientos previos de estadística, pero vamos a nombrar algunas pautas para tener en cuenta. Una de esas pautas es la varianza de la población, es la dispersión de los valores alrededor del promedio. Por ejemplo, si en un curso yo tengo en la primera fila 5 alumnos, uno se sacó un 8, el de atrás se sacó un 7, el de atrás se sacó un 8, el otro se sacó un 8 y el último se sacó un 3. ¿Cuál sería la dispersión? Ese que se sacó el 3, porque el promedio está en alrededor de 7.2 y el que se dispara de ese promedio es la varianza de la población. Importancia de la decisión. Si la empresa que debe tomar las decisiones a partir del estudio debe gastar un monto significativo para un proyecto, el investigador deberá aumentar el tamaño de la muestra para transmitir mayor seguridad a quien toma las decisiones. Cantidad de grupos y subgrupos a analizar. Quizá el investigador necesite conocer lo que piensan las mujeres comparada con los hombres. En este caso deberá tener una muestra con suficiente cantidad de hombres y mujeres para poder hacer comparativo. Se recoge una muestra de 30 elementos por cada grupo, lo que significa que este punto es determinante para la definición de procedimientos de muestreo. Una vez determinado el tamaño de la muestra, el paso siguiente o el siguiente cuestionamiento es: si tengo una población de 10.000 personas y defino que mi tamaño va a ser de 100 casos, ¿cuáles 100 de los 1.000 voy a seleccionar? Para esto existen varios métodos para seleccionarlo. Los principales se clasifican en 2 grupos: probabilísticos y no probabilísticos. Los procedimientos probabilísticos son el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio y el muestreo por cuotas. En el procedimiento no probabilístico, el miembro particular de la población sea elegido. En conveniencia se refiere al procedimiento para obtener las personas o unidades cuya disponibilidad es más conveniente. Es muy común encontrar encuestadores en centros comerciales interceptando a la gente y solicitando su colaboración para una encuesta. Es más fácil obtener el encuestado. El muestreo por juicio consiste en que el individuo con experiencia selecciona la muestra sobre la creencia que el posible encuestado tiene algún conocimiento o característica que es de interés para el investigador. Una empresa constructora que quiere construir un edificio puede seleccionar a varios arquitectos e ingenieros considerados expertos para que le brinden información acerca del lugar más propicio para su emplazamiento. Con el tema actual del coronavirus, si nosotros queremos saber qué aceptación o no tienen determinado barbijo, determinada máscara, a los que voy a encuestar es a los que saben más del tema, a los médicos, a los enfermeros, al personal de la salud, que es el que está más empapado sobre este tema. En cambio, el muestreo por cuotas tiene como propósito asegurar que los diversos subgrupos en una población
estén representados en la muestra. Pasemos ahora a los procedimientos probabilísticos. Este muestreo es el elemento muestral depende del azar o de la suerte. Por ejemplo, supongamos que juegan al bingo o a la lotería un domingo en la casa de la abuela, tienen una bolsita con los 90 números del bingo, con los 90 números de la lotería. La probabilidad de que salga cualquiera de los elementos es la misma. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Voy a sacar el 1, voy a sacar el 59, voy a sacar el 90, porque tengo a todos los elementos en la bolsita. Pero eso no depende de nadie, depende del azar o de la suerte. Este es el muestreo aleatorio simple. Es un procedimiento que asegura que cada elemento de la población hay posibilidad de ser incluido en la muestra. Seleccionar el boleto ganador en una urna, como le decía recién, o el bingo. No se me marcó cada elemento de la población. Ahí estamos. Muestreo sistemático. Supongamos que queremos tomar una muestra de 100 a partir de una lista seleccionada. El procedimiento es sencillo, se selecciona un punto de inicio mediante un proceso aleatorio y luego se va eligiendo por número. ¿Recuerdan en gimnasia cuando les decían enumérense de 1 a 5 y cada uno iba pasando lista 1, 2, 3, 4, 5? Luego separamos los grupos, todos los que tienen el 2 y todos los que tienen el 4 y el 5. A eso se le llama muestreo sistemático. Y por último, el muestreo conglomerado por áreas tiene como propósito realizar el muestreo en forma económica mientras se conservan las características de la muestra probabilística. Se puede seleccionar una muestra aleatoria de esta manera, dividir al país en regiones, en el segundo paso ubicar la muestra, dividir a cada ciudad en zonas o en manzanas, en barrios, etc. Es por áreas geográficas. Procesamiento de los datos. Ya me están quedando 3 minutitos, así que me apuro. Una vez que el investigador cuenta con todo este material, ya tiene cantidad de papeles suficiente para analizar y los debe transformar en otro con posibilidad de realizar la tarea de análisis mucho más rápida, que puede ser por computadora. Pero para esto, el investigador tiene que tener en cuenta la edición de estos datos, cómo los va a editar, cómo los va a codificar, qué código le va a asignar a cada uno y cómo va a elaborar esos códigos. La edición es el proceso de revisar y ajustar los datos para detectar que no faltó nada, que están legibles, que son entendibles, que son consistentes. La codificación es clasificar cada respuesta con un número, con una calificación numérica o algún símbolo. ¿Y cómo se van a elaborar los códigos? A través de 2 reglas. Una es que las categorías deben ser exhaustivas, que no debe faltar ninguna de las categorías. Todas deben tener su código. Y la otra es que son mutuamente excluyentes, que no debe haber superposición entre las categorías. Por ejemplo, si tenemos la categoría entre 18 y 25 años, entre 26 y 45 años y entre 45 y 60 años, y tenemos un hombre que tiene 45 años, no sabría si ubicarse en la categoría 2 o en la categoría 3. Por eso debe ser mutuamente excluyente. La 2 debería decir 24 y 44 años y la 3 a partir de 45. Bueno, finalmente hemos llegado al cuestionario del práctico 9. Nos pregunta cómo es la naturaleza del muestreo en las actividades cotidianas y ya dijimos que esa naturaleza era intuitiva, porque es menos costoso, porque es más fácil. ¿Qué es el elemento muestral? Es aquella unidad de la cual vamos a extraer información. ¿Cuáles son los temas centrales a tener en cuenta en el muestreo? ¿Qué es la varianza, la dispersión alrededor del promedio? ¿Cómo pueden ser los procedimientos probabilísticos y no probabilísticos? ¿Qué debe tener en cuenta el investigador para procesar los datos? ¿Y cuáles son
las dos creo que finalmente terminan.